Bienvenidos a C5N Investiga, una nueva emisión, programa número 36. Este programa que trata de investigaciones, denuncias y crónicas de todo el país. Vamos a tocar un tema que preocupa, un tema que nos afecta directamente a todos y es el ADN de la muerte en Argentina. Cuando uno suele ver los medios, leer los diarios, entiende que tal vez los homicidios son la primer causal de muerte en la Argentina. La realidad de los datos oficiales, los datos del Ministerio de Salud de la Nación, dan cuenta de una realidad totalmente distinta que seguramente usted se va a sorprender. ¿Y por qué se va a sorprender? Porque en el 90% de estos decesos, el 90% de las muertes son evitables. Y todos directamente tenemos relación en cómo vamos a morir. Por estilos de vida, por impericia, por negligencia, incluso por inseguridad. Y también hay franjas como la muerte súbita o la hipertensión. Muchos casos que seguramente usted se va a sorprender con los resultados de esta encuesta que en exclusiva te vamos a contar hoy, y vamos a tratar de hacer una suerte de ranking de las 10 causales de muerte en el país. También decidimos contar la historia nuevamente del barrio Papa Francisco, porque se cumplieron 60 días de la toma. Y cuando usted vea qué pasaba hace 70 días en ese terreno que prácticamente era una plaza, y hoy volvemos a ir hace 60 días y uno se encuentra con una realidad totalmente distinta. Casas edificadas, un barrio ya prácticamente loteado, con algunos servicios básicos que obviamente son todas instalaciones precarias, pero se va a sorprender cómo en tan solo 30 días de 300 familias pasaron a 1000. Usted entendió bien, de 300 familias a 1000. Y toda esta historia obviamente arranca por un fiscal que prefirió seguir durmiendo y no actuar en defecto a partir de la ocupación espontánea de estas personas, que en muchos casos son personas muy necesitadas y en otros obviamente están los vivos de siempre. ¿Y por qué digo lo vivo de siempre? Porque usted va a poder entender en primera persona cómo es vivir en este barrio sin servicios públicos y a la vera de cualquiera, porque la justicia en el barrio Papa Francisco se basa, cada uno la defiende como puede, porque obviamente la ley no está presente en ese barrio. El fiscal se durmió y hoy por hoy se roban garrafas. Me tocó ver el caso de Diego, un chico que veíamos hace 30 días que luchaba por su vida. Le mandamos un saludo fuerte a su familia. Hoy la está volviendo a pelear, pero internado. El chico se quedó en el hospital y los vivos de siempre le desvalijaron las pocas pertenencias que tenía. Y estamos hablando de un televisor baqueteado, una garrafa, una cocina. Estamos hablando de las únicas pertenencias que tienen estas personas. Te vamos a contar la historia de los necesitados y también la historia de los vivos. Esos buitres carancheros que viven en los barrios bajos apretando a la gente y expulsándolas muchas veces de los terrenos a punta de pistola. Pero vamos a empezar el problema principal de este programa. Algunos datos. En la Argentina nacen 730.000 personas por año. También mueren 320.000 personas. A lo largo y a lo ancho de estas principales muertes, usted se va a sorprender porque el 90% de estas muertes pueden ser evitables. Pero también se va a sorprender con los datos contundentes de cuántos homicidios vinculados a la inseguridad regeneran este ranking y en qué puesto está, obviamente, el homicidio y la inseguridad. Va usted a poder ver y entender que el 50% de estas muertes se pueden evitar directamente con acciones propias de cada uno de nosotros. Y también va a entender cuál es la proporción de la violencia y los crímenes. Vamos a comenzar este viaje del ADN de la muerte argentina, parte 1.
¿Cuáles son las principales causas de muerte en la Argentina? El informe anual del Ministerio de Salud de la Nación brinda datos certeros acerca de la salud de los argentinos. ¿De qué morimos? ¿Muertes violentas? ¿Accidentes de tránsito? ¿Inseguridad? ¿Hipertensión? La otra crónica de la muerte argentina. Nuestro país, al igual que en países en vías de desarrollo, hasta hace unas 4 o 5 décadas las primeras causas de muerte eran las enfermedades infecciosas y quizás catástrofes naturales. Luego ocurrió la llamada transición epidemiológica, en la cual la primera causa de muerte pasó a ser la enfermedad no transmisible, fundamentalmente la enfermedad cardíaca, la enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, lo que se dio es un envejecimiento poblacional. La gente, sabemos que hoy en un país como el nuestro vive por encima de los 75, 80 años de promedio, y esto ha hecho que aparecieran las enfermedades crónicas y en consecuencia la gente deja de morirse por enfermedades transmisibles o enfermedades infecciosas y comienza a morirse por enfermedades crónicas, y dentro de estas enfermedades crónicas tenemos 3 o 4 que son las más importantes, que son las cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades respiratorias crónicas y las metabólicas. Cuando vivíamos 40 o 50 años en promedio, simplemente la mayoría de los seres humanos no tenía tiempo de desarrollar la enfermedad cardíaca. Y la mujer la desarrolla, la manifiesta un poco más tarde que el varón. Entonces, al alargarse la expectativa de vida, que hoy para las mujeres en nuestro país está alrededor de 77 años, hay más oportunidad de que se le manifieste la enfermedad a la mujer. Podríamos decir que en los últimos 50 años, por varios motivos, se transformó el mapa epidemiológico y la gente empieza a morir por enfermedades crónicas no transmisibles. La principal causa de muerte en el país son las enfermedades cardíacas. El número es contundente. 95.730 personas mueren por año en nuestro país por esta causa. Muchos, incluyendo a las mujeres, han creído durante mucho tiempo que existía tal división de sexo. La primera causa de muerte para hombres y mujeres en nuestro país es la enfermedad cardíaca, la enfermedad cardiovascular. Hoy la American Heart lo que hizo, que es la asociación en Estados Unidos que dictamina un poco los protocolos, las formas de trabajo para este tipo de eventos, dice que cualquier dolor del ombligo hacia arriba y aparición repentina sin una causa, que no se sabe qué puede haber causado este problema, se denomina que es problema cardíaco, hasta que se demuestre lo contrario en el hospital con un estudio en sangre. Ni siquiera un electro es 100% eficaz. Si uno le pregunta a las mujeres de qué cree que se va a morir, probablemente 1 de cada 10 o 2 de cada 10 van a decir enfermedad cardíaca. La mayoría va a decir algún tumor ginecológico. Y en realidad, de las más o menos 150.000 mujeres que mueren cada año en nuestro país, 1 de cada 3 muere de causa cardíaca y 1 de cada 5 de causa tumoral o cáncer. En el segundo puesto le sigue el cáncer, con cifras alarmantes a nivel mundial. En nuestro país hay 60.000 cánceres nuevos por año bueno, las cifras en el mundo son de 24 millones de sobrevivientes, 7 millones de personas que mueren, 12 millones de nuevos cánceres por año. Tanto en incidencia como en mortalidad, el cáncer de pulmón es el primero. ¿Por qué en incidencia y en mortalidad es lo mismo? Porque diagnosticados estos en general son en estadios más avanzados. Pero el problema más grave es que todo el mundo tiene que tener conciencia que este tumor tiene relación fundamentalmente con el tabaco y el 80% de los cánceres de pulmón se relacionan con el hábito del tabaco. La segunda causa de muerte es el cáncer de la mama en la mujer, que 1 de cada 8 mujeres puede padecer la enfermedad a lo largo de su vida, y el cáncer de la próstata en el hombre, lo cual 1 de cada 6 hombres a lo largo de su vida puede padecer la enfermedad. Y la tercera causa, que es tanto común en el hombre como en la mujer, es el cáncer de colon, que todas ellas en cierta forma pueden ser prevenidas porque hay relación con el medio ambiente, pero también hay relación con ciertos hábitos de nuestra vida diaria. El cáncer de pulmón
cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de piel, cáncer de cuello de útero. Son las 6 formas principales de cáncer. La ALSEC tiene una actividad muy importante en cada uno de estos. Se considera que para el siglo XXI probablemente el cáncer pase al primer puesto de las enfermedades cardiovasculares y sea la primera causa de muerte. En el tercer lugar se encuentran las enfermedades respiratorias, aunque crecerían los números si se incluyera en esta categoría el cáncer de pulmón. Tenemos que alrededor del 33% de los argentinos se mueren de causa cardiovascular, el 17% se mueren de enfermedades respiratorias y una parte muy importante se muere por cáncer. Pero es interesante señalar que dentro de los cánceres, el cáncer de pulmón es la causa número 1 de mortalidad y en la mujer va increciendo. O sea, en la mujer en muchos países del mundo el cáncer de pulmón está desplazando al cáncer de útero o al cáncer de mama. Así que en realidad lo que podríamos decir que si juntáramos a las enfermedades crónicas respiratorias con el cáncer de pulmón, nos encontraríamos con que la segunda causa de muerte son las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias tienen 2 grupos principalmente que están en riesgo de muerte. Un grupo es los adultos mayores que tienen enfermedades pulmonares crónicas y el otro son los chicos menores de 1 año. Los chicos menores de 1 año tienen básicamente una variedad de virus respiratorios a los que se exponen y que les pueden causar la muerte, particularmente dependiendo del país donde esta enfermedad ocurre y la situación social de los chicos. El tabaquismo ha disminuido. La verdad es que esa sería una buena noticia. Nosotros tenemos en este momento una cifra que está en alrededor del 30% de los argentinos está fumando, mientras que esta cifra, si nos vamos unos 10 años atrás, podríamos decir que estaba entre el 36 y el 37%. La principal causa de muerte respiratoria en los chicos en países como la Argentina es la bronquiolitis, aunque es muy raro que la bronquiolitis mate. Lo que pasa es que la bronquiolitis es muy frecuente y en condiciones muy particulares de carencias sociales puede terminar causando la muerte del paciente. Los números son contundentes, 320.000 personas mueren al año en la Argentina, pero también es contundente la voz de todos los profesionales que van a estar a lo largo y a lo ancho de estos informes, teniendo en cuenta que nos dicen, muchachos, hay muchas muertes, pero muchas de esos decesos se pueden evitar. Todo esto, todas estas enfermedades en muchos casos indirectamente dependen de nosotros. Por eso es muy importante prevenir con este tipo de informes para que usted pueda entender cuáles son las enfermedades que nos afectan a todos. Vamos a hablar con Mauro Fulco para tratar de entender todo este fenómeno y una encuesta que es muy grande que debe tener datos curiosos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, este estudio está confeccionado por la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud. Cuenta con 135 páginas. Es extremadamente exhaustivo y no solamente refleja la cantidad de muertos, sino también la cantidad de nacidos vivos. Los refleja por ciudad, por tasa de natalidad y también, lo que estamos dando cuenta en esta nota, las causas de mortalidad en el país. Nosotros nos vamos a detener en algunas placas, algunos datos que quedaron fuera de este informe tan grande, que están relacionados sobre todo con los accidentes cerebrovasculares, con la neumonía y con el alcoholismo. Por ejemplo, hay que decir, vamos a ver unas placas, pero hay que decir que Ahí está. 18.397 muertes, es decir, casi el 20% de las enfermedades circulatorias corresponden al ACV. Y el ACV está contabilizada dentro de las enfermedades cardíacas. Dentro de las enfermedades respiratorias hay una subcategoría que es la neumonía. Son 20.009. Casi el 40% de las enfermedades respiratorias son neumonía. Y hay un ítem que vamos a ver más adelante en el informe, que son los trastornos mentales, que contienen a 514 personas que mueren directamente por el consumo de alcohol. Y todos los profesionales asocian, Mauro, a el
el nivel de la prevención individual y de las familias a la hora de ocuparnos de nuestra salud, ¿no? Lo que todos diagnostican y todos prevén es que si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de vida, esto va de mal en peor. Lo que decían los médicos recién, el 30% de la población fuma, esto significa que hay un 6% de disminución, que es una buena noticia, pero lo que tenemos que decir es que la gente que fuma son los jóvenes. Es decir, mientras que los adultos van tomando conciencia de que fumar está mal y abandonan este hábito, los jóvenes ingresan al mundo del tabaquismo para, por supuesto, quedar enganchados en una adicción que termina en cáncer de pulmón. El 80% de los cánceres de pulmón están afectados por el tabaquismo. Y en un año en donde se habló de muchos temas como la muerte de Ibáñez, la muerte súbita, hay 40.000 muertes súbitas por año que en muchos casos pueden ser evitables, y también en un año donde los suicidios estuvieron presentes y también están en este ranking. Si te parece, Mauro, vamos a compartir la segunda parte del ADN de la muerte en Argentina. Una patología que crece a diario es la diabetes, que está cuarta en Argentina y que debido a los índices crecientes de obesidad tiende a subir cada vez más. La diabetes, dijimos, es una enfermedad crónica, está entre las principales causas de muerte cuando la enfermedad no se controla. Cuando la enfermedad se controla, uno evita las complicaciones que son llamadas microvasculares o de pequeños vasos, que toma la retina y que toma la parte renal, o de los grandes vasos cuando toma corazón, cuando toma arterias del cerebro o cuando toma las arterias de las piernas. Analizamos nuestra población de enfermos cardíacos en la Fundación. 2 de cada 10 o 2,5 de cada 10 tienen diabetes. Hay una íntima relación entre la diabetes y la tremenda agresión que produce en las arterias y en el corazón. Pero a la vez la diabetes está relacionada con hábitos de vida que están empeorando. Cuando hablamos de la enfermedad cardiovascular, tenemos que tener en cuenta la enfermedad dismetabólica, de la cual la diabetes, que es un aumento del azúcar en sangre, pertenece. Y para esto tenemos que tener en consideración que el 53% de la población en Argentina tiene algún tipo de exceso de peso, digamos, un sobrepeso u obesidad. Diabetes que está relacionada en muchos casos con el sobrepeso y el sedentarismo, que están en aumento en nuestro país y no en disminución. No hay menos diabéticos, hay cada vez más. No hay menos obesidad, hay cada vez más. La estadística da un 8% de la población puede padecer de diabetes, y se dice que por cada diabético conocido hay una persona con diabetes que no lo sabe que lo es, de manera que en nuestro país habría aproximadamente 3 millones de personas con diabetes o algo menos. Las cifras informales de accidentes de tránsito hablan de 22 muertos por día. Según el informe, es la 5ª causa de muerte en el país, pero la primera en la población joven. Los hechos de tránsito constituyen la 5ª causa de muerte en Argentina, pero si consideramos al grupo etario de los menores de 35 años, es la primera. ¿Por qué se ocurren tantos hechos de tránsito? El 89% de los casos están vinculados con el factor humano. Las causas son múltiples, pero en principio no hay una adecuada prevención, no hay control y no hay sanción. Entonces usted tiene esas 3 patas que algunos le agregan educación, pero nosotros consideramos que la educación está dentro de lo que es la prevención. Alrededor del 22.5% de los accidentes de tránsito están relacionados con alguna sustancia de consumo, de abuso. La verdad que esto nosotros lo vemos claramente en el Hospital Fernández, donde la incidencia de accidentes de tránsito que se dieron en situación de que el que conducía tenía algún tipo de sustancia encima, fundamentalmente alcohol o medicamentos, es muy alta. El exceso de velocidad vinculado con adelantamientos indebidos o factores distractivos, el no uso de cinturón, el gran invento del siglo pasado, el consumo de alcohol al volante, la no utilización del casco o escribir mensajes de texto, usar el celular u otras cuestiones al conducir son los determinantes al momento de ocurrir un siniestro.
nosotros teníamos 22 muertos por día, calculando a 365 días, nos está dando un poco más, bastante más. Pero, bueno, las cifras pueden ser discordantes porque siempre hay que tener en cuenta que el accidente en sí mismo produce heridos, produce muertos, pero también ese tiempo de 90 días que se otorga, es decir, alguien que tuvo un accidente hoy, hay que dar 30 días o 90 días, mejor dicho, para ver si vive o no vive, como para tomarlo en consideración como una causal de siniestro vial. Parece mentira, pero en Argentina mueren 3.424 personas por accidentes domésticos al año. Este ítem afecta a los extremos, sobre todo a los adultos mayores y a los niños. El accidente o las muertes no deseadas de este tipo aparecen fuertemente en las estadísticas es fundamentalmente después del primer año de vida. El chico está deambulando en su casa, que corre riesgos, y entonces fundamentalmente los accidentes son por caídas, o sea, las muertes son por caídas, las muertes pueden ser por ingestión de sustancias tóxicas, las muertes pueden ser fundamentalmente por caída de una escalera, caída de un cochecito, y todo eso es absolutamente evitable. Un bebé chiquito de 1 año que empieza a caminar se puede ahogar perfectamente en un inodoro. Mete la cabeza demasiado, el inodoro es bajito, da vuelta y se le mete la cabeza. O el instante pequeño que la madre se olvida, no se olvida, se da vuelta para agarrar el jabón o se va a buscar los pañales. Y el chico cae debajo de la superficie así de agua y como no puede levantarse porque resbala, eso es suficiente para que le provoque un accidente serio. Los accidentes más frecuentes en los hogares pueden ser desde una caída de altura, por ahí en un cambiador el bebé se cae al piso, o en una cuna, una cama que por ahí no está protegido y se mueve y se cae al piso. Las otras también que se pueden ver es tema de quemaduras, ¿sí? Están cocinando, se acerca el niño, se tira lo que está cocinando encima, tocar una estufa, ese tipo de cosas. Y si otra que no es tan común, pero que puede pasar y es muy importante porque la podemos tratar en los siguientes segundos hasta minutos, es el tema de la obstrucción. Y el factor humano presente hasta ahora en todos los puestos y en todo el ranking. Efectivamente, todas estas muertes, todos estos causales de muertes que estuvimos viendo se pueden evitar. Si viéramos o repasáramos los accidentes domésticos, estamos hablando de que ante la muerte de cada chiquito, ante la muerte de cada menor, hay un adulto que por lo menos miró para otro lado. Y siempre tragedias que nos afectan directamente a todos, y por eso es muy importante que veas este programa para entender de qué manera podemos prevenir muchas de estas muertes, teniendo en cuenta los datos que te vamos a contar en el próximo bloque, y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, como decías bien, Mauro, en los accidentes, en muchos casos también hay factores externos como el alcohol, las drogas, que afecta directamente al sector más joven, ¿no? Efectivamente, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte joven, y una cuarta parte de estos accidentes están ocasionadas por jóvenes que ingirieron sustancias o que tienen algún tipo de sustancia encima. Y el doctor Damín lo que nos contaba es, inclusive en este caso, también la presencia de los padres. Hay padres que están comprando alcohol para hacer la previa, para que los chicos hagan la previa en la casa y después salen a bailar y se producen este tipo de accidentes. Para entender cómo se está transformando el mapa de la muerte en Argentina, esperanos unos segundos y no te olvides, volvimos al barrio Papa Francisco y te vas a sorprender realmente cómo creció el boom inmobiliario en Lugano a 2 meses de la toma. Ya hay casas con ladrillos, hay construcciones armadas y realmente lo que en su momento fueron 300 familias se triplicó. 1000 familias en la toma de Villa Lugano. Aguantá 3 minutitos que volvemos con el ranking de la muerte y lo que sería la toma de Lugano.